En una mañana gris de noviembre de 1996, una excavadora Caterpillar 330, completamente nueva, se fue por el borde del arroyo La Cañada Seca, y 3 hombres quedaron parados en lo alto del barranco tratando de entender cómo sacarla. La máquina había estado trabajando en un proyecto de drenaje para el municipio, ensanchando el cauce del arroyo, reforzando las orillas, el tipo de trabajo para el que el equipo pesado fue construido. Pero el operador se había acercado demasiado al borde, y 3 días de lluvia habían debilitado el suelo más de lo que nadie había calculado. El terraplén había cedido a las 7:43 de la mañana. El operador, un joven llamado Rodrigo Vázquez, había sentido el suelo moverse bajo las orugas y tuvo exactamente 2 segundos para decidir, quedarse con la máquina o saltar. Saltó. La excavadora se fue sin él, rodando 12 metros por una pendiente casi vertical, rebotando 2 veces contra las paredes rocosas del barranco antes de quedar detenida en el fondo, inclinada a 45 grados, enterrada hasta la mitad en el lodo del arroyo. Rodrigo se alejó caminando con un esguince en el tobillo y una historia que contaría el resto de su vida. La excavadora no tuvo tanta suerte. Déjenme hablarles de esa máquina, porque entender lo que estaba atascado allá abajo ayuda a entender por qué sacarla parecía imposible. La Caterpillar 330 era una de las excavadoras más grandes de uso común en el norte de México. Pesaba 32 toneladas de acero, hidráulica y motor diésel. Nueva, costaba cerca de 2 millones de pesos. La que estaba en el fondo del arroyo La Cañada Seca tenía 6 meses de uso y apenas había sido rodada. La empresa constructora que la poseía, Construcciones Salinas e Hijos de Monterrey, no podía permitirse perderla. El seguro cubriría parte del costo, pero no todo, y solo el deducible dolería. Además, necesitaban esa excavadora para otros 3 trabajos ya programados. Rentar un reemplazo costaría decenas de miles de pesos por semana, así que llamaron a los profesionales. Déjenme hablarles de Recuperaciones Pesadas del Norte, porque son importantes en esta historia. Recuperaciones Pesadas del Norte operaba desde Monterrey y llevaba 15 años en el negocio. Se especializaban exactamente en este tipo de trabajo: extraer equipo pesado de los lugares donde no debía estar. Camiones volteo volcados, grúas que habían caído, maquinaria de construcción atascada en el lodo o caída en zanjas. Tenían el mejor equipo que el dinero podía comprar. 2 camiones de recuperación de alto rendimiento, cada uno equipado con malacates hidráulicos clasificados para 50 toneladas. Cables sintéticos de recuperación, supuestamente más resistentes que el acero a la mitad del peso. Una cuadrilla de 4 hombres que, entre todos, habían recuperado más de 1000 piezas de equipo atascado. El jefe de cuadrilla era un hombre llamado Ernesto Garza. Déjenme hablarles de Ernesto Garza porque necesitan entenderlo antes de poder apreciar lo que sucedió. Ernesto tenía 38 años y llevaba en el negocio de recuperación desde los 19. Había comenzado como peón, ascendido hasta operador y finalmente fundado su propia empresa. Recuperaciones Pesadas del Norte era su criatura, construida desde cero, convertida en la operación de recuperación más respetada de la región noreste. Ernesto era bueno en su trabajo, muy bueno. Tenía un don para mirar una pieza de equipo atascada y ver exactamente cómo sacarla. Entendía los ángulos, las fuerzas, la física de las cargas pesadas. Había sacado equipo de situaciones que otras empresas habían declarado imposibles. Pero Ernesto tenía un problema que venía con su éxito. Había dejado de escuchar a cualquier otra persona. 15 años siendo el experto, 15 años teniendo razón, cuando todos los demás estaban equivocados, le habían dado a Ernesto una confianza inquebrantable en su propio juicio. Él sabía todo lo que valía saber sobre recuperación de equipo. Si decía que algo podía hacerse, podía hacerse. Si decía que no podía hacerse, no podía hacerse. Fin de la discusión. Cuando Ernesto llegó al arroyo La Cañada Seca esa mañana de noviembre, miró la excavadora atascada con un solo vistazo y anunció a todos los que estaban a su alcance que la tendría afuera antes del mediodía.
He sacado máquinas más grandes de peores lugares, dijo. Esto es trabajo de 3 horas, máximo. Eso había sido a las 8 de la mañana. Ahora eran las 2 de la tarde, y la excavadora no había movido ni un centímetro. Déjenme hablarles de las primeras 6 horas, porque explican por qué Ernesto Garza finalmente lanzó su casco al suelo y se rindió. El problema no era el peso de la excavadora. El equipo de Ernesto podía manejar 32 toneladas. Eso estaba bien dentro de la capacidad nominal de sus malacates y cables. El problema era el ángulo. La pared del barranco no era solo empinada, era casi vertical en partes, con una pendiente que promediaba unos 70 grados. La excavadora estaba sentada en el fondo, 12 metros abajo, encajada entre 2 salientes rocosas y enterrada en lodo que tenía la consistencia del concreto fresco. Para sacar la excavadora, no se podía simplemente jalarla hacia arriba. El cable tendría que doblarse sobre el borde del barranco y esa curva creaba fricción. La fricción generaba calor. El calor debilitaba el cable. El primer intento de Ernesto había parecido sencillo. Había anclado ambos camiones a árboles a 15 metros del borde. Había bajado 2 cables hasta la excavadora y activado los malacates. Los cables se tensaron. Los malacates se enrollaron. La excavadora se movió ligeramente en el lodo. Y entonces, el primer cable se reventó. El sonido fue como un disparo de rifle. El cable roto azotó de regreso hacia los camiones con suficiente fuerza para decapitar a un hombre. Afortunadamente, Ernesto había mantenido a todos fuera de peligro. «Muy bien», dijo Ernesto, examinando el cable roto. «Necesitamos un ángulo diferente. Vamos a montar las poleas de redireccionamiento». Las poleas de redireccionamiento debían resolver el problema de la fricción. Al pasar el cable por una polea en el borde del barranco, se podía cambiar la dirección del jalón sin poner estrés en el cable. Era buena teoría. En la práctica, el punto de anclaje de la polea no aguantó la carga. En el segundo intento, el ancla de la polea se arrancó del suelo y el cable se reventó de nuevo. El tercer intento involucró encadenar los camiones de recuperación juntos para duplicar la potencia de jalado. Eso pareció prometedor. La excavadora, en realidad, subió unos 60 centímetros fuera del lodo antes de que el tercer cable se reventara. El cuarto intento fue el que casi terminó en desastre. Ernesto había decidido anclar un camión a un enorme mezquite más cerca del borde. El camión comenzó a deslizarse, jalando las raíces del árbol del suelo, empapado por la lluvia. Solo el pensamiento rápido de la cuadrilla de Ernesto, metiendo el camión en reversa y cortando el cable, evitó que una segunda pieza de equipo se fuera al barranco. Ahora Ernesto estaba parado al borde del barranco, con 4 cables rotos apilados a sus pies, sus camiones dañados, su cuadrilla agotada, y la excavadora sentada exactamente donde había estado 6 horas atrás. «¿Cuál es el plan?», preguntó el señor Salinas, el dueño de la excavadora. Ernesto lanzó su casco al suelo. «No hay plan. Esa máquina es imposible de recuperar con equipo convencional. El ángulo es demasiado pronunciado, el lodo es demasiado profundo y el borde de ese barranco destruye cualquier cable que pongamos encima. Podríamos intentar con un helicóptero, pero el costo sería mayor que el valor de la máquina. O puede esperar hasta la primavera, dejar que el suelo se seque e intentar de nuevo con equipo más pesado. La primavera, necesito esa excavadora ahora. Entonces va a tener que buscar a alguien más, porque le digo que, con el equipo disponible hoy, esa excavadora le pertenece al arroyo». El señor Salinas parecía querer discutir, pero había visto fallar cada intento. Había visto romperse los cables, soltarse los anclas, deslizarse los camiones de recuperación hacia el borde. Sabía que Ernesto Garza era el mejor en el negocio. Si Ernesto decía que no podía hacerse, no podía hacerse. Fue entonces cuando llegó la vieja camioneta Ram. Déjenme hablarles de don Aurelio Mendoza, porque necesitan entenderlo para entender lo que sucedió después. Don Aurelio tenía 71 años y había trabajado 180 hectáreas en el municipio de Linares, Nuevo León, durante 48 años.
Sus tierras bordeaban el proyecto de drenaje y había estado observando trabajar a las cuadrillas de construcción durante las últimas 2 semanas, observando y meneando la cabeza ante algunas de las cosas que veía. La mañana que la excavadora se fue por el borde, don Aurelio estaba en el corredor de su casa tomando café. Había oído el ruido, un estruendo lejano, luego silencio, y había sabido de inmediato lo que había pasado. La tierra está muy empapada, había pensado. Se los dije que estaba muy empapada. No se lo había dicho a nadie, claro. Nadie le pedía consejos a los rancheros viejos. Las cuadrillas de construcción tenían sus ingenieros y sus muestras de suelo y sus modelos de computadora. No necesitaban la opinión de un anciano sobre el lodo. Pero don Aurelio había caminado hasta allá esa tarde de todas formas, curioso por ver qué tan grave era. Se había parado al borde del barranco, había mirado hacia abajo la excavadora atascada y de inmediato había empezado a pensar cómo sacarla. Don Aurelio Mendoza llevaba 50 años sacando cosas del lodo de Nuevo León: tractores, camionetas, cosechadoras, carretas. Si tenía ruedas o cadenas y se atascaba, don Aurelio probablemente lo había sacado en algún momento. Su abuelo le había enseñado a su padre, y su padre le había enseñado a él, usando técnicas que se remontaban a los días antes de los motores, cuando todo tenía que moverse con caballos e ingenio humano. La clave era la ventaja mecánica. Don Aurelio había observado trabajar a la cuadrilla de recuperación toda la mañana. Los había visto intentar dominar el problema con fuerza bruta. Malacates más grandes, cables más resistentes, más camiones. Los había visto fracasar una y otra vez, porque no entendían la verdad fundamental que su abuelo le había enseñado hacía 60 años. No puedes vencer a la física con músculo. Tienes que trabajar con la física, no contra ella. Don Aurelio había visto fallar a la cuadrilla toda la mañana, sabiendo exactamente lo que estaban haciendo mal, sabiendo exactamente cómo arreglarlo. Pero había guardado silencio, porque sabía que Ernesto Garza no escucharía a un ranchero de 71 años. Luego Ernesto había lanzado su casco al suelo y había declarado la excavadora irrecuperable, y don Aurelio se había subido a su camioneta y había venido. Déjenme hablarles de lo que iba en la caja de la camioneta de don Aurelio, porque parecía chatarra y no lo era en absoluto. Don Aurelio había heredado su equipo de su padre, quien lo había heredado del suyo. Algo de eso databa de los años 20. Todo estaba hecho de hierro y acero, construido en una época en que las cosas estaban diseñadas para durar para siempre. Había cadenas, no cadenas de aleación modernas, sino cadenas de hierro a la antigua, con eslabones tan gruesos como el pulgar de un hombre. Las cadenas estaban oxidadas, pesadas y feas. También eran capaces de soportar cargas que habrían reventado equipo moderno como hilo. Había poleas, motones de hierro fundido con rodajas de acero, algunas de ellas marcadas con fechas de antes de la Revolución. Las poleas estaban diseñadas para usarse con cuerda de fibra natural, pero funcionaban igual de bien con cadena. Cada polea podía redirigir una carga con fricción mínima, y cuando se combinaban en serie, creaban lo que se llamaba un aparejo de poleas, un sistema que multiplicaba la fuerza. Y estaba el malacate de toma de fuerza, un tambor mecánico que se conectaba al eje de potencia del tractor, impulsado por el propio motor en lugar de por hidráulica. El malacate era lento, brutalmente lento, pero nunca dejaba de jalar. No tenía sensores que le dijeran cuándo parar, no tenía cortes de seguridad. Simplemente seguía girando, seguía jalando, seguía aplicando fuerza hasta que algo se movía o algo se rompía. Ernesto Garza observó a don Aurelio descargar este equipo con una mirada de incredulidad que lentamente se convirtió en diversión. «Señor», dijo Ernesto, «¿qué cree que está haciendo?» Pensé que podría ayudar. ¿Ayudar? Ernesto se rió, un sonido corto y seco. Acabamos de pasar 6 horas tratando de sacar esa excavadora con equipo clasificado para 50 toneladas. Rompimos 4 cables, casi perdemos un camión. ¿Y usted cree que...? Señaló las cadenas oxidadas y las poleas antiguas de don Aurelio. ¿Que esa chatarra va a hacer lo que nuestro equipo no pudo? Puede ser, no va a poder.
Esa excavadora pesa 32 toneladas. Sus cadenas quizás aguanten, se lo concedo, pero usted no tiene nada con qué jalar. Ese tractor suyo, ¿qué es? ¿Un Ford viejo? Hace quizás 40 caballos de fuerza. Mis camiones hacen 5 veces eso. Sus camiones siguieron rompiendo cables por el ángulo. La fricción en el borde del barranco. Lo sé. Yo también lo sé, interrumpió don Aurelio tranquilamente. Estuve viendo. Usted está jalando contra ese borde. Necesita jalar con él. Ernesto cruzó los brazos. ¿Y eso qué significa? Don Aurelio no respondió. En cambio, caminó hacia el borde del barranco y miró hacia abajo la excavadora atascada. Estudió el ángulo de la pendiente, la posición de la máquina, las salientes rocosas que habían detenido su caída. Miró el borde del barranco, el filo agudo que había destruido los cables de Ernesto. Luego hizo algo que hizo que Ernesto Garza meneara la cabeza con incredulidad. Bajó al barranco. Déjenme hablarles de lo que don Aurelio vio cuando llegó al fondo, porque fue entonces cuando supo exactamente cómo resolver el problema. La excavadora estaba sentada en una cuna natural formada por 2 salientes rocosas. Su extremo frontal, la pluma y el cucharón, apuntaban cuesta arriba, mientras que su extremo trasero estaba enterrado en el lodo. Las cadenas estaban completamente sumergidas. El enfoque de Ernesto había sido directo: atar cables al chasis de la excavadora y jalarla derecho cuesta arriba. Simple, directo, equivocado. El problema era que recto arriba significaba jalar sobre el borde del barranco, y ese borde era esencialmente un filo de navaja de roca. Cada cable que pasaba sobre él estaba siendo cortado por su propia tensión. Cuanto más peso había en el cable, más rápido se cortaba. Don Aurelio miró las paredes del barranco. No eran uniformemente empinadas. A unos 10 metros a la izquierda de donde estaba la excavadora, la pared había colapsado parcialmente en algún evento de erosión pasado. La pendiente allí era quizás de 40 grados en lugar de 70. Todavía pronunciada, pero manejable. Más importante aún, no había filo de navaja en la parte superior. La sección colapsada había creado una especie de rampa, áspera y rocosa, pero continua. Ernesto había ignorado esta ruta porque era más larga, quizás 30 metros de jalado total en lugar de 12. Su instinto había sido tomar el camino directo. El instinto de don Aurelio era diferente. Siempre jalás por el camino largo si el camino corto es imposible, le había dicho su abuelo. 30 metros de posible le gana a 12 metros de imposible todas las veces. Don Aurelio subió por el barranco y caminó hacia Ernesto Garza. «Le hago un trato», dijo don Aurelio. «Déjeme intentarlo a mi manera. Si no funciona, usted no ha perdido nada. Si funciona, aprende algo». Ernesto se rió. «¿Y qué podría enseñarme un ranchero viejo sobre recuperación de equipo? Quizás nada, quizás algo. ¿Tenemos trato?» Ernesto miró la excavadora, luego sus cables rotos, luego su cuadrilla, que había estado observando este intercambio con cansado entretenimiento. «Está bien, haga lo que quiera, señor. Cuando sus cadenas se rompan como se rompieron nuestros cables, todos vamos a reírnos un rato y nos iremos a casa. Déjenme hablarles de la configuración de don Aurelio, porque fue una clase magistral de física aplicada. Don Aurelio no intentó jalar la excavadora directo por la pendiente empinada. En cambio, planeó una ruta diferente por completo, un camino en zigzag que usaba la sección colapsada de la pared del barranco. El primer tramo jalaría la excavadora hacia un lado, sacándola del lodo y poniéndola sobre la repisa de roca donde actualmente estaba. El segundo tramo la angularía hacia la sección colapsada. El tercer tramo la jalaría por la pendiente más suave. El cuarto tramo la traería sobre la cima hasta terreno plano. Cada tramo era más corto que el jalado en línea recta de Ernesto. Cada tramo implicaba un ángulo más fácil, y al usar múltiples cambios de dirección, don Aurelio podía eliminar el problema asesino que había destruido los cables de Ernesto, el filo de navaja del borde. Pero los cambios de dirección requerían algo que la configuración de Ernesto no podía hacer: jalar en múltiples direcciones sin reposicionar el punto de anclaje cada vez. Allí es donde entraba el sistema de aparejos.
Don Aurelio estableció su punto de anclaje, un enorme huizache, a 30 metros de la sección colapsada del barranco. Luego pasó su cadena desde el árbol, a través de un motón en el borde de la sección colapsada, hacia abajo hasta la excavadora, de regreso arriba hasta un segundo motón, y finalmente hasta su tractor. La geometría era compleja, pero el principio era simple. Cada polea en el sistema multiplicaba la fuerza. El aparejo de don Aurelio usaba 4 poleas en configuración de aparejo doble, lo que significaba que cada kilogramo de fuerza de jalado de su tractor se convertía en 4 kilogramos de fuerza sobre la excavadora. Su tractor hacía 40 caballos de fuerza en la barra de tiro. Con las poleas, eso se convertía efectivamente en 160 caballos de fuerza. No tanto como los camiones de Ernesto, pero aplicado de manera diferente. Aplicado lentamente, aplicado continuamente, aplicado sin los choques repentinos que habían reventado cable tras cable. ¿Va a jalar de lado primero?, preguntó Ernesto, observando trabajar a don Aurelio. Hay que sacarlo del lodo antes de poder moverlo cuesta arriba. Eso va a tomar para siempre, más rápido que nunca. Don Aurelio terminó su configuración y caminó hacia su tractor, un Ford 5000 viejo, azul desgastado, de 30 años de edad, y todavía corriendo como el día en que fue hecho. Arrancó el motor, activó la toma de fuerza, y comenzó a recoger el huelgo de la cadena. El sistema de aparejos crujió, las cadenas se tensaron, las poleas gimieron, y la excavadora, por primera vez en 6 horas, se movió. Déjenme hablarles de las siguientes 3 horas, porque fueron las 3 horas más lentas y más satisfactorias que don Aurelio Mendoza había vivido en años. La excavadora se movió lentamente, increíblemente lentamente. El aparejo de don Aurelio jalaba quizás 30 centímetros por minuto. A esa velocidad, la extracción completa tomaría casi 2 horas solo para el tiempo de jalado, más los cambios de configuración entre cada tramo. Pero se movía. El primer tramo, jalando la excavadora hacia un lado para sacarla del lodo, tardó 45 minutos. La máquina gemía y se quejaba, sus 32 toneladas resistiendo cada centímetro, pero las cadenas aguantaron, las poleas giraron, el tractor siguió jalando. Cuando la excavadora finalmente salió del lodo y quedó sobre roca sólida, Ernesto Garza dejó de reírse. El segundo tramo era más complicado. Don Aurelio tuvo que desmontar parcialmente su aparejo, reposicionar 2 poleas y establecer un nuevo ángulo de jalado. Tardó 30 minutos solo en la configuración, pero cuando volvió a jalar, la excavadora siguió obedientemente las cadenas, avanzando centímetro a centímetro hacia la sección colapsada de la pared del barranco. La cuadrilla de Ernesto se reunió a observar. Nunca habían visto nada así. Un ranchero de 71 años con equipo de 30 años moviendo una excavadora de 32 toneladas a través de una ruta que su equipo sofisticado no había podido manejar. ¿Cómo sabe que no se va a romper?, preguntó uno de los miembros de la cuadrilla. No lo sabe, respondió otro. Pero mira cómo lo tiene armado. No está peleando contra la carga, la está dirigiendo. Cuando cambia los ángulos, la cadena queda floja por un segundo. No hay carga de choque, no hay estrés repentino. Eso fue lo que rompió nuestros cables. Sí, nosotros jalábamos de golpe. Él está persuadiendo. Déjenme hablarles del tercer tramo, porque fue cuando Ernesto Garza finalmente entendió lo que estaba viendo. El tercer tramo era el evento principal, jalar la excavadora por la sección colapsada de la pared del barranco. La pendiente todavía era pronunciada, quizás 40 grados, pero era continua. Sin filos de navaja, sin caídas repentinas, solo una rampa áspera y rocosa en la que las cadenas de la excavadora podían agarrarse. Don Aurelio reposicionó su aparejo una vez más, añadiendo una quinta polea para aumentar su ventaja mecánica. Ahora, cada kilogramo del tractor se convertía en 5 kilogramos sobre la excavadora. Inició el jalado. Las cadenas cantaron con tensión. El motor del tractor trabajó. La excavadora comenzó a trepar, metro a metro, centímetro a centímetro. La enorme máquina se arrastró por la pendiente como una criatura prehistórica emergiendo de la tierra.
Sus cadenas encontraron apoyo en las rocas. Su peso se desplazó de imposible a manejable, casi fácil, conforme el ángulo disminuía con cada metro de avance. Ernesto Garza caminó hacia el tractor de don Aurelio y se quedó parado viendo. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo qué? ¿Cómo supo que esto funcionaría? Lo intentamos todo. Usted probó una cosa, dijo don Aurelio. Probó el camino directo. Cuando eso no funcionó, lo intentó con más fuerza. Cuando eso no funcionó, lo intentó con más equipo. ¿Qué debíamos haber hecho? Lo que yo estoy haciendo. Cuando el camino directo no funciona, se busca un camino indirecto. Cuando la fuerza no funciona, se usa la palanca. Cuando la velocidad no funciona, se usa la paciencia. La excavadora estaba a la mitad de camino ahora. Lo peor había quedado atrás. Esas cadenas, dijo Ernesto, esas poleas, ¿dónde las consiguió? De mi abuelo. Él las consiguió de su padre. Han estado sacando cosas del lodo de Nuevo León desde antes de que naciera mi padre. Deben tener 60, 70 años. Las cadenas. Las poleas son más viejas. Algunas fueron fabricadas antes de la Revolución. Ernesto movió la cabeza. ¿Y son más fuertes que nuestros cables de 50 toneladas? No son más fuertes, se usan diferente. Don Aurelio finalmente miró a Ernesto. Sus cables están diseñados para velocidad. Engancha, jala fuerte, termina el trabajo. Cuando todo sale bien, son magníficos. Pero cuando algo sale mal, cuando hay fricción o carga de choque o un ángulo que no esperabas, fallan. ¿Y sus cadenas? Mis cadenas están diseñadas para terquedad. No les importa cuánto tarde el trabajo, no tienen agenda. Simplemente siguen jalando hasta que el trabajo está terminado o se acaba el mundo. La excavadora coronó la pendiente. Sus cadenas delanteras llegaron sobre el borde de la sección colapsada y mordieron tierra plana. Unos minutos más de jalado y toda la máquina estaba en terreno nivelado, enlodada, golpeada, pero intacta. Don Aurelio apagó el tractor y soltó un aliento que había estado conteniendo durante 3 horas. La excavadora estaba fuera. Déjenme hablarles de lo que sucedió después, porque la historia no termina con una excavadora recuperada. El señor Salinas, el dueño de la excavadora, estaba tan contento que intentó pagarle a don Aurelio en el acto. Efectivo, lo que don Aurelio quisiera, que pusiera su precio. Don Aurelio rechazó. No lo hice por dinero, dijo. Lo hice porque estaba allí atascado y alguien tenía que sacarlo. Tiene que haber algo que pueda darle. Don Aurelio lo pensó. Podría hacerme un favor. La próxima vez que trabaje cerca de mis tierras, pregúnteme sobre las condiciones del suelo antes de empezar. He estado caminando por este arroyo durante 50 años. Sé dónde el lodo es blando y dónde es firme. Sé dónde los bancos son estables y dónde no. Sus ingenieros tienen sus muestras de suelo y sus modelos de computadora, pero yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso? He estado poniendo atención. El señor Salinas asintió lentamente. Trato hecho. Déjenme hablarles de Ernesto Garza, porque lo que sucedió después dice qué clase de hombre era debajo de la arrogancia. Ernesto podría haber recogido su equipo y haberse ido. Podría haber fingido que las últimas 3 horas no habían sucedido, regresado a Monterrey y nunca vuelto a mencionarlas. Eso es lo que la mayoría de la gente habría hecho. Eso es lo que el orgullo habría exigido. Pero Ernesto no era la mayoría de la gente. Caminó hacia la camioneta de don Aurelio, donde el viejo ranchero estaba enrollando sus cadenas y revisando sus poleas por daños. «Don Aurelio», dijo Ernesto. El viejo levantó la vista. «Sí, le debo una disculpa. Me reí de usted. Llamé chatarra a su equipo. Le dije que no iba a funcionar. Así fue. Estaba equivocado». Don Aurelio asintió. «Disculpa aceptada. ¿Puedo preguntarle algo?» «Adelante. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Los múltiples tramos, los cambios de ángulo, la manera en que montó esas poleas. Llevo 20 años en este negocio y nunca había visto nada parecido». Don Aurelio guardó silencio un momento, mirando su equipo. Las cadenas oxidadas, las poleas antiguas, los motones de hierro fundido que habían sobrevivido a todo lo demás. Mi abuelo le enseñó a mi padre y mi padre me enseñó a mí. Lo llamaban aparejo lento.
Antes de los motores, antes de la hidráulica, cuando todo tenía que moverse con caballos y fuerza humana, así era como la gente movía cargas pesadas. No podías dominar nada. Tenías que ser más listo que el problema. Aparejo lento. La mayoría de la gente lo ha olvidado. Creen que el equipo moderno puede resolver cualquier problema. Y la mayor parte del tiempo tienen razón. El equipo moderno es asombroso. Pero a veces te topas con un problema que el equipo moderno no puede resolver. Y entonces necesitas recordar los métodos viejos. Ernesto miró las cadenas en las manos de don Aurelio. ¿Podría enseñarme? Don Aurelio levantó una ceja. ¿Quiere que yo le enseñe? Llevo 20 años en este negocio. Y hoy un ranchero viejo me mostró que no sé tanto como creía. ¿Eso o significa que soy tonto y debería renunciar, o significa que todavía hay cosas que aprender y debería seguir adelante? Prefiero seguir adelante. Don Aurelio sonrió. Era la primera sonrisa de verdad que Ernesto le había visto. Pásese por el rancho cuando quiera. Le mostraré lo que mi abuelo me enseñó. Lo haré. Se estrecharon la mano. El profesional de la ciudad y el viejo ranchero. El equipo moderno y las cadenas antiguas. El presente y el pasado, encontrando la manera de trabajar juntos. Déjenme hablarles de lo que sucedió en los años siguientes. Don Aurelio Mendoza y Ernesto Garza se convirtieron en un equipo improbable. Ernesto sí fue al rancho. Fue un domingo por la tarde en diciembre, 3 semanas después del rescate del arroyo La Cañada Seca. Llevó a su esposa y una botella de buen mezcal y pasó 4 horas en el cobertizo de don Aurelio aprendiendo sobre aparejo lento, ventaja mecánica y la aplicación paciente de la física. Volvió un mes después, y un mes después de ese, y un mes después de ese. En los siguientes 5 años, don Aurelio le enseñó a Ernesto todo lo que su abuelo le había enseñado, los diferentes tipos de aparejos y cuándo usar cada uno, cómo leer una carga y entender dónde se concentraría el estrés, cómo montar un jalado de múltiples tramos que usara la gravedad y el terreno en lugar de pelearles. Ernesto incorporó estas técnicas a su negocio. Empezó a llevar equipo de aparejos en sus camiones, no como equipo principal, sino como respaldo para los trabajos donde los métodos modernos fallaban. Entrenó a sus cuadrillas en aparejo lento, les hizo entender que a veces los métodos viejos eran los únicos métodos. La reputación de recuperaciones pesadas del norte creció. Se hicieron conocidos como la empresa que nunca se rendía. La empresa que probaría enfoques que otras empresas nunca habían considerado. Cuando otras operaciones de recuperación declaraban un trabajo imposible, recuperaciones pesadas, aparecía con sus cadenas y poleas y les demostraba que estaban equivocadas. Ernesto nunca olvidó dónde había aprendido esas técnicas. En cada trabajo donde el aparejo lento salvó el día, contó la historia del arroyo La Cañada Seca. La contó a sus cuadrillas, a sus clientes, a quien quisiera escuchar. La historia del ranchero viejo que sacó lo que los profesionales no pudieron. Déjenme hablarles de los últimos años de don Aurelio Mendoza, porque fueron buenos. Don Aurelio siguió ranchando hasta 1999, cuando sus rodillas finalmente lo vencieron y su médico le dijo que dejara de subirse a tractores. Vendió su equipo, la mayor parte, a un joven ranchero que estaba comenzando, igual que su padre le había vendido a él 50 años antes, pero se quedó con las cadenas, se quedó con las poleas, se quedó con los motones de hierro fundido que su abuelo había comprado antes de la Revolución. «Estas se quedan en la familia», le dijo a su hijo Ramiro. «Han estado sacando cosas del lodo de Nuevo León por 100 años. Eso no debería parar porque yo ya estoy viejo para usarlas». Ramiro Mendoza se había mudado a Monterrey en los años 80, cambiando el rancho por un trabajo en la industria. Pero regresó cuando la salud de su padre comenzó a deteriorarse. Aprendió a usar el equipo viejo, mantuvo viva la tradición. Don Aurelio Mendoza murió en octubre de 2003 a la edad de 78 años. El funeral se realizó en la parroquia de Linares y Ernesto Garza bajó desde Monterrey con toda su cuadrilla. En el convivio después, Ernesto contó la historia del arroyo La Cañada Seca una vez más. La contó mejor que nunca la había contado.
La contó con el amor y el respeto de un alumno por un maestro que había cambiado su vida. Ese ranchero viejo me enseñó la lección más importante de mi carrera, dijo Ernesto. Me enseñó que la experiencia no es lo mismo que el conocimiento, que lo moderno no significa mejor, que a veces los métodos viejos son los únicos métodos, y las personas que los recuerdan valen más que todo el equipo del mundo. Déjenme hablarles de una última cosa, porque sucedió en 2015 y demuestra que algunas lecciones nunca mueren. Ernesto Garza se retiró en 2010. Vendió recuperaciones pesadas del norte a un hombre más joven llamado Marco, quien había trabajado con él durante 15 años. Marco había escuchado la historia del arroyo La Cañada Seca 100 veces. Había sido entrenado en aparejo lento. Llevaba equipo de aparejos en cada camión. En 2015, Marco recibió una llamada sobre una pieza de equipo atascada en un barranco. Una excavadora Caterpillar similar a la del arroyo La Cañada Seca. El cliente ya había intentado con 2 otras empresas de recuperación. Ambas se habían rendido. Marco fue a ver el lugar. La excavadora estaba en el fondo de un barranco empinado, encajada entre salientes rocosas, enterrada hasta la mitad en el lodo. Empezó a reírse. ¿Qué tiene de chistoso?, preguntó su jefe de cuadrilla. Esto es el arroyo La Cañada Seca, diferente municipio pero el mismo trabajo, misma excavadora atascada, mismo ángulo imposible. ¿Podemos sacarla? Marco miró el barranco, miró la excavadora. Pensó en don Aurelio Mendoza, un hombre que nunca había conocido, un hombre que llevaba 12 años muerto, un hombre cuyas técnicas todavía se enseñaban a cada miembro de la cuadrilla en recuperaciones pesadas del norte. Sí, dijo Marco, podemos sacarla, pero no de la manera que están pensando. Caminó al camión y sacó el equipo de aparejos. Las cadenas eran más nuevas que las de don Aurelio. Marco había reemplazado los eslabones desgastados con los años, pero las poleas eran las mismas que había usado don Aurelio, las mismas que había usado el abuelo de don Aurelio. Tenían 100 años ya, seguían funcionando perfectamente. 3 horas después, la excavadora estaba fuera. La misma técnica que había usado don Aurelio, la misma aplicación paciente de la física, el mismo triunfo del conocimiento viejo sobre el fracaso moderno. Marco tomó una foto de la excavadora recuperada y se la mandó a Ernesto Garza, que estaba retirado viviendo en San Pedro Garza García. Ernesto respondió con 2 palabras. Don Aurelio estaría orgulloso. Las cadenas y las poleas siguen en uso hoy. Han estado sacando cosas del lodo de Nuevo León por más de 100 años. Primero con el abuelo de don Aurelio, luego su padre, luego don Aurelio mismo, luego Ernesto Garza, luego Marco, y ahora toda una nueva generación de especialistas en recuperación que han sido enseñados en los métodos viejos. Las técnicas tienen nombre ahora. Ernesto y Marco las escribieron, crearon materiales de entrenamiento, impartieron cursos en convenciones del sector de recuperación. Las llaman aparejo de herencia. Un reconocimiento a los viejos que desarrollaron estos métodos cuando no había otra opción. A veces un estudiante pregunta por qué todavía usan equipo de 100 años cuando el equipo moderno es tan más avanzado. Marco siempre da la misma respuesta que don Aurelio Mendoza le dio a Ernesto Garza al borde del arroyo La Cañada Seca. El equipo moderno está diseñado para velocidad. Este equipo está diseñado para terquedad. Y cuando la velocidad no funciona, la terquedad es todo lo que tienes. Esa es la historia del arroyo La Cañada Seca. La historia de una cuadrilla de recuperación de la ciudad que se rió de un ranchero viejo y de un ranchero viejo que les enseñó que la física nunca cambia, que la palanca nunca falla, que los métodos viejos a veces funcionan cuando ninguna otra cosa lo hace. Ernesto Garza rompió 4 cables. Don Aurelio Mendoza usó cadenas que se doblaban, pero nunca se rompían. La excavadora salió del barranco, y en algún lugar de Nuevo León, esas mismas cadenas siguen trabajando, siguen jalando, siguen enseñando, siguen demostrando que algunas cosas no se vuelven obsoletas. Solo esperan a que la gente recuerde para qué sirven.